nos permites aprender de tu palabra, Señor, y porque nos permites un día más de vida, Señor. Te pido que nos guíes en tu palabra, Señor, que nos ayudes a prestar atención, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pedimos que podamos aprender algo el día de hoy, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pau. Perverso. Entonces estamos en 2 capítulo 13. Recordemos el último capítulo de esta carta que en mi punto de vista, después de haber enseñado allá abajo en el sermón primera y segunda de Timoteo, y pues estas cartas ser conocidas como las epístolas pastorales, yo les puedo decir que este capítulo en especial creo que tiene mucho de la parte del pastor que tiene que hacer dentro de la iglesia. Entonces, si queremos saber qué es lo que un líder, una persona que dirige una iglesia debe hacer, lo encontramos en este cierre de carta, que es segunda de Corintios, porque trae muchas cosas que el pastor debería estar pensando. Les puse una frase aquí. A mí me gusta mucho en las clases que doy ponerles unas frases célebres. No sé quién era este señor, no sé si era cristiano o no cristiano, no sé, porque bueno, hay luego frases buenas que da gente que resulta ser muy mala, pero esta frase va en consonancia con lo que estamos viendo en la clase. Si estás lo suficientemente preocupado por un resultado, posiblemente harás algo para solucionarlo. No todas las personas hacen eso. Henry Ford decía, hay gente que se la pasa hablando de sus problemas en vez de resolverlos. Hay gente que quiere llegar a un lugar, pero no hace nada por llegar a un lugar. Hay gente que ustedes escuchan, que están jovencitos. Es que yo quiero estudiar medicina, sí, pero no estudia nada para pasar el examen y por lo tanto, ay, no es que estaba muy difícil el examen. No, es que no estudiaste suficiente como para lograr esa meta que dices tú haber querido. Oye, es que a mí me interesa tener este plan de vida, pero no hiciste nada por llegar allá. Oye, es que tengo este problema, pero no haces nada por resolverlo. Pablo estaba preocupado por algo. Pablo estaba preocupado, ¿por qué dijimos? Por la santidad dentro de la iglesia. A Pablo le preocupaba la santidad de la iglesia de Corinto, pero pues Pablo sí tuvo las agallas para hacer algunas cuestiones. Les escribió cartas, él estaba dispuesto a visitarlos y él tenía esta meta. A Pablo le preocupaba, ya dijimos, la santificación de la iglesia, que la iglesia fuera santa, que el grupo de personas a las que les había predicado el evangelio fueran unas personas que vivieran unas vidas que agradaran a Dios. Entonces, para lograr esto, ¿cómo lo hizo? Pablo les escribe al final del capítulo 12 y les dice, es necesario que aquellos de ustedes que están en pecado se arrepientan. Ya dijimos que, al menos lo que yo veo en las escrituras es que el arrepentimiento no es creo en Cristo como Jesús, como mi Salvador, me arrepiento de mis pecados y ya vivo una vida de santidad. Eso creo que ninguna vez lo he visto en alguna persona, porque pues sigues pecando y pecando y pecando, y esos pecados por los que ya perdiste, perdón, 40 veces, los vuelves a hacer, ¿sí o no? Caemos y caemos en pecado. Entonces Pablo le dice a la iglesia, es necesario que los que ustedes estén en pecado pasen a arrepentirse, dejar esa vida de pecado y se enfoquen en vivir como Dios quiere. Aquellos que se rehúsan a hacer eso, Pablo iba a ir al segundo escalón. ¿Cuál es? Meter disciplina. ¿Qué significa meter disciplina? Que Pablo iba a utilizar su autoridad como pastor, como líder de la iglesia, para disciplinarlos, para corregirlos, para hacerlos dejar esas cosas que caracterizaban obviamente a la iglesia de Corinto. ¿Y por qué hacía esto Pablo? Porque mucha gente podría decir, oye Pablo, tú no tienes la autoridad, no eres nadie para decirme qué hacer. Hay muchos cristianos que todavía utilizan esa frase, tú no eres nadie. O pueden preguntar, ¿tú quién te crees para que me puedas decir esto? ¿Quién crees que te dio a ti alguna autoridad como para que me vengas y me reprendas sobre mi pecado, sobre mi forma de vida? Esta frase quizá la he escuchado mucho en cirujanos. Los cirujanos, cuando pues, estamos haciendo algo, a veces nos equivocamos, a veces estamos pensando que estamos haciendo una cosa y estamos en otro lugar, estamos cortando otra cosa que no deberíamos cortar. Se ha dado muy frecuentemente el hecho de que el ortopedista que iba a quitar una pierna sana, perdón, enferma, termina quitando la pierna sana. Entonces terminamos haciendo cosas que no debemos. Y ahí entra el auxiliar y dice, oiga doctor, pero no está haciendo usted esto mal, no va a poner un punto acá, no va a suturar allá. Y el cirujano, ¿quién te crees tú como para decirme? ¿Quién estudió, tú o yo? Nuestro orgullo a veces nos hace pensar que las otras personas no nos pueden reprender por lo que estamos haciendo mal. Y Pablo, pues había recibido esa pregunta, ¿quién te crees tú como para reprenderme a mí? Y ya vimos la vez pasada que Pablo les estaba diciendo de dónde venía su autoridad. ¿Por qué Pablo podía reprender a aquellos pecadores? ¿Por qué? Porque fue él señalado por Dios como un apóstol. Él fue designado por Dios como una persona con autoridad y por eso podía reprender a los demás. Actualmente, como ya se los he mencionado, la gente no respeta autoridad. La gente está en ese relativismo que dicen, si para ti es blanco, para él es rojo y están bien los dos porque no hay una verdad absoluta. Eso es una mentira, eso es una cosa que el mundo nos está enseñando, pero que no está en las escrituras. Si las escrituras te dicen esto es blanco,
aunque a ti te parezca verde, tú debes estar consciente de que las escrituras te dicen es blanco y tú debes alinearte a esa autoridad. Entonces Pablo les dijo, aunque Cristo fue crucificado en debilidad, resucitó con poder. Él les está diciendo, la misma autoridad que tiene Jesús me la ha entregado a mí para que yo ahora los reprenda a ustedes como parte de la iglesia que no se ha arrepentido, que no ha dejado sus pecados, porque yo soy un apóstol de Cristo. Un verdadero líder impone su autoridad. Oye, pero es que eres un mandón, es que eres un egocéntrico, es que eres un machista, es que eres una persona autoritativa. No, soy líder de la iglesia. Soy un pastor, bueno, eso decía Pablo. Soy un líder, soy apóstol y entonces tengo la autoridad para llamarte la atención por tu pecado. Pero ahora Pablo va a una cosa bien importante. Ahora Pablo, el cuarto escalón que va a mencionar para alcanzar una iglesia santificada es la autoevaluación. Y tiene mucho que ver con lo que veíamos hoy en el sermón de Oscar. Capítulo 13 empieza así. Esta es la tercera vez que los visito y como dicen las escrituras, los hechos de cada caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve ahí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos, porque Pablo estaba hablando de disciplina ahí. Les daré todas las pruebas les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. Pablo les estaba diciendo, así como Cristo es poderoso, yo tengo autoridad. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue. Pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Cuando yo me enfrente a ustedes, iglesia de Corinto, que no quiere dejar su pecado, no quiere dejar de los chismes, de las calumnias, de meter la idolatría a la iglesia y de seguir a esos líderes falsos, yo me voy a imponer con autoridad. ¿Por qué? Porque estoy vivo con Él y tengo el poder de Dios. Y ahora va esta parte que está brutal. Pablo se dirige a la iglesia de creyentes y les dice, examínense para saber si su fe es genuina. Hagan una autoevaluación, pónganse a pensar, como decía hoy mi tío en la Santa Cena. ¿Tú estás seguro que Cristo viene? Y todos, amén, sí, viene. Bueno, y viene por ti, y todos ya saben, amén, sí, y algunos podrían decir, ¿estás seguro? Yo hablé con un varón hace, no sé, como 2 años. Él se iba a hacer su residencia a Guadalajara. Es un varón que conocemos, un varón que pensamos que viene de familia cristiana. No, su familia es unos tipazos. Y él me dijo, Mario, me di cuenta que no era yo creyente. Creció en la iglesia, asistía a la iglesia, hacía cosas de la iglesia, incluso venía a la iglesia. Y me dijo, nunca fui salvo. ¿Por qué? Porque yo pensaba que quizá por ser familiar de cristianos, porque yo pensaba que con asistir, y él nunca hizo este examen hasta hace como 2 años. Me dijo, Mario, me autoanalicé, me evalué y me puse a preguntar si mi fe era genuina. Y Pablo es lo que quiere con la iglesia. Pablo les dice, si ustedes van a estar dentro de la iglesia, deben hacer esto. Examínense para saber si su fe es genuina. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, porque podríamos hablar de todo el versículo 5 y el versículo 6, pero eso lo dejaremos para la siguiente clase. Dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Cuando la gente de Corinto le decía, oye Pablo, ¿tú qué te crees? ¿Tú quién te crees para poder venir y decirme de mi pecado? Pablo, ¿qué respondía? Tengo la autoridad porque soy apóstol de Cristo. Y tú le estás cuestionando. Pero ¿sabes qué, cristiano? La pregunta que te deberías hacer, ¿cuál es? Si tu fe es verdadera. Y eso aplica para cada uno de ustedes, chicos, chicas, para los pastores que están escuchando esto. Debe aplicar esta pregunta sí o sí. Debe llegar el momento en tu vida en que tú te debes preguntar, ¿mi fe es genuina, sí o no? Tal vez tú te puedas poner la pregunta de, ¿mi fe la he puesto sobre la persona correcta? ¿Qué tal si yo hubiera sido mormón o mis papás hubieran sido mormones y yo pensaría que el mormonismo es lo correcto? O si hubiera yo nacido en Arabia, pensaría que el Islam es lo correcto y estaría yo matando gente. ¿Cómo sé que estoy en lo correcto? Pablo les dice aquí, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Aquí yo no puedo llegar y decirte, oye, Dani, tú estás pecando, tú estás mal, se me hace que ni eres salvo. Aquí el mandato, Pablo no me está diciendo, Mario, examina a los demás. O te está diciendo, Pau, ¿puedes preguntarle a Vico si es salva o no? ¿Qué te está diciendo acá? Examínate a ti misma, ponte a prueba a ti misma o a ti mismo. Tú pregúntate, ¿qué te vas a preguntar? Si tu fe es genuina. Esto va, pues obviamente, en contraste de algo que es falso, algo que está, pues, hecho con una mentira.
Pablo te está diciendo acá, le está mandando a la iglesia a que se examinen a qué, ver si su fe es genuina. Habíamos utilizado este par de imágenes la semana pasada para hablar de la iglesia de Cristo. Ya se nos ha dicho muchas veces que el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿sí? Y que Él es la cabeza, que Jesús es la iglesia. Por lo tanto, en la iglesia debe haber autoridad. No es que la iglesia mande. Esa es una idea de tontos. La iglesia no manda. ¿Quién manda en la iglesia? Cristo. Y Cristo ha delegado, a través de su palabra, las órdenes que quiere que los líderes enseñen en su iglesia. Por lo tanto, la iglesia, ¿qué obligación tiene? Obedecer. Porque el líder debe ir hacia esa meta. ¿Cuál era la meta de Pablo? Que la iglesia fuera santificada. Pero Pablo entonces llega y les dice, examínense para que vean si ustedes están en ese cuerpo o no. Porque aquí no hay de, bueno, tal vez sí, tal vez no. Aquí o estás, dice la Biblia, o no estás. O eres conmigo o estás contra mí. Entonces la pregunta que lanza Pablo y que nosotros nos debemos hacer el día de hoy es, examínate, ponte a prueba, analízate, piensa si tu fe es verdadera, porque si no, pues mucho está en juego. Tú debes saber, tú debes decidir si has confiado en Cristo como tu Salvador o no. Si tú perteneces a esa iglesia de Cristo, sí o no. Si tú eres parte de ese cuerpo de Cristo, sí o no. Entonces el versículo dice, examínense para saber si tu fe es verdadera, si es auténtica, si es genuina, si es real. Pruébate a ti mismo. Con ese párrafo tenemos para pasarnos horas y horas y horas. La segunda parte del versículo nos dice, ustedes ya saben que Jesucristo está en la iglesia, como les pongo ahí en la imagen. Pero la pregunta que les manda Pablo aquí es, piensa tú si estás en lo correcto. Y desde tiempos antiguos, los autores de la Biblia ponían eso en relieve. Decían, oye, vale la pena hacer una autoevaluación, pero también le piden a Dios que le haga una evaluación. Miren, por ejemplo, en esto. Salmo 139, 23, es un salmo famosísimo, y David está escribiendo y le dice, Señor, examíname, o sea, tú hazme la prueba, tú verifícame y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. ¿Por qué? Porque este versículo nos dice que a veces quizá podríamos pensar que algo es pecado y en realidad no es pecado. A los cristianos se nos enseña mucho eso, se nos enseña que algo es pecado cuando no es pecado. Por ejemplo, bailar. Te sientes hasta culpable. Ay, mira, el hermano está bailando y se dice ser líder. Y hasta te hace sentir mal. Oye, ya me fui a poner un tatuaje. No, ya es criminal este cuate. A la cárcel que se va a ir al infierno con todo y su tatuaje. Nos enseñan cosas que no dice la Biblia. Y tal vez a veces como cristiano tengas dudas de ¿estaré pecando o no estaré pecando? Señor, tú examíname. Quizá mis pensamientos me inquietan y no estoy pecando. Pero tal vez estoy teniendo mucha paz, mucha tranquilidad y no me he puesto a pensar si esos pensamientos me están inquietando porque no soy salvo. Entonces el Rey David decía eso, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Cuando busqué en internet imágenes para ponerles acá, pues yo no sabía que existía diferencia entre reflexión con doble C y reflexión con X. Entonces, una es pensar sobre ti mismo, estar como meditando así, dándole vueltas en tu cabeza a la misma idea, estar pensando, y otro es un reflejo, como aparece aquí en la imagen, un árbol reflejado en el agua. Pero al final podemos ver unas cosas ahí bonitas que te hacen ver quizá en un espejo. Señor, si yo no veo algo en el espejo, tú muéstramelo. Señor, quizá me estoy poniendo así enfrente de un lago, muéstrame lo que tú quieres que yo vea, porque puede ser que a mí se me oculte algo. Pero Pablo les está diciendo, ustedes analícense. Y David decía, Señor, analízame también. En Lamentaciones 3, Jeremías le dice al pueblo de Dios, en cambio, probemos y examinemos nuestros caminos, y dice, volvamos al Señor. Por algo Dios nos castigó, por algo Dios trajo a los babilonios para castigarnos, para tomar Jerusalén. Y le dice al pueblo, piensen si ustedes hicieron algo mal. A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? Y no nos hemos puesto a pensar que estamos pecando, que estamos con alguna cosa sin confesar, sin arrepentirnos, sin dejar en nuestras vidas. En Corintios, en la primera carta que les escribió, canonizada, Pablo le dice, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Es lo que siempre mi tío lee el día de la Santa Cena. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esta manera. Aquí en este versículo, Pablo les está diciendo, examínense, pruébense, porque si ustedes toman de la Santa Cena sin discernir, sin entender lo que están haciendo, están comiendo juicio. Bebes para ti, pero estás comiendo juicio. Quizá el libro rey de todo del autoexamen sea el libro de Hebreos. Es una carta brutal que estudiamos hace algunos años ya. Algunos de ustedes ni siquiera eran jóvenes, otros ni estaban en la iglesia. Pero el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, tenía la misma idea que Pablo. El autor de Hebreos describe a un grupo de personas cristianas que eran judíos, eran hebreos.
Y noten lo que estaba pasando en este grupo. Dice, algunos de los destinatarios de su epístola estaban intelectualmente convencidos de la verdad del Evangelio, pero no se habían comprometido con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que vieron a su papá y a su mamá orar y bueno, tal vez hicieron como Sarita. Juntaron las manos, oraron, cerraron los ojos y no saben lo que estaban haciendo. Pero bueno, tal vez algunos ya de ustedes sean más grandes que Sarita y siguen sin discernir, sin entender. Tal vez dicen, bueno, sí, el Evangelio yo ya sé que salva. Pero como este amigo que les menciono, nunca se han puesto a pensar, oye, y yo ya creí en Jesús como mi Salvador, yo ya puse mi fe en Él como mi Salvador, yo ya le entregué mi vida, yo ya estoy comprometido con Él. Eso es lo que estaba pasando en la congregación de los hebreos a los que les escribe el autor de esta carta. Ahora, quiero con esto aclarar, la salvación no se pierde. Si ya eres salvo, jamás la vas a perder. Si de verdad eres salvo, no hay nada ni nadie que te pueda quitar la salvación. Como por ejemplo, esta imagen que les puse me recuerda algo que mencionó Jesús en Juan capítulo 10. Que les hablaba de las ovejas que escuchan su voz, vienen a él y les dice, yo las tengo en mi mano. Y por si fuera poco, el Padre las tiene en su mano, así más o menos como esta imagen que les comento. Entonces ahí sabemos que está Vico, ahí sabemos que está Daniel, ahí sabemos que está Clarita, Janet, y ahí podemos mencionar dentro de las manos de Jesús. ¿Ustedes creen que si a la oveja se le ocurre saltar va a poder Jesús así dejar, sí, te ocurre saltar, así vete al infierno, no te preocupes? ¿Creen que Jesús va a permitir eso? No. Satanás que te quiera robar y, te voy a sacar de las manos de Jesús porque sí voy a poder llevarte al infierno. ¿Creen que eso ocurra? No, porque la salvación depende de Cristo, no depende de nosotros. Entonces, con lo que mencionemos aquí, con el autoexamen, no quiere decir que vamos a perder la salvación. Quiere decir que evaluemos si en el grupo en el que estamos nosotros pertenecemos o no. Aquí ven una persona que está de espaldas, de otro color, en contraste con otras personas que están del mismo color, felices. Por los tonos que se ponen ahí, pensamos que ese grupo de personas, podríamos decir que son cristianos, esta persona quizás está en el grupo, pero nunca ha hecho un compromiso con Cristo. El que tú vengas a la iglesia, el que tus papás estén trayéndote, el que hagas alguna oración, no quiere decir que seas salvo. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia, analícense, examínense para ver si ustedes están en el cuerpo de Cristo o no. Porque si no, hoy es el día de salvación, como dice aquí Hebreos. Entonces, en Hebreos vemos muchos pasajes, el capítulo 2, capítulo 6, capítulo 10, pero seleccioné algunos para que no fuera una clase tan larga. El autor les dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. ¿Cuáles son esas verdades? En el capítulo 1 de Hebreos se nos menciona que Jesús es superior a la ley de Moisés, a los ángeles, o sea que Jesús es el máximo. Y le dice, como ya saben ustedes eso, Hebreos, dicen, así que debemos prestar mucha atención a esas verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. O sea, existe la posibilidad de alguien que escuchó, Jesús es superior, Jesús es Dios, Jesús vino al mundo, Jesús murió por ti, Jesús resucitó por ti, y alguien está, Jesús es tu Salvador, y la respuesta es, porque dice aquí, no sea que nos desviemos de ellas. En algún momento, alguien de ustedes, alguien de nosotros puede tomar la decisión de, no, esto no me llena, esto no me gusta, esto no es la verdad, y se puede apartar de eso. O puede ser que ni siquiera pertenezca. Y entonces Pablo les dice, autoexamínense, evalúense. Dice, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido, ¿cuándo? Siempre firme. Y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. ¿Qué quiere decir eso? En algún momento Dios dio la ley a Moisés. Y nos dice la Biblia que fue a través de ángeles también que fue dada. Y esta ley, quien no la obedecía, ¿qué le hacía Dios? Aquí dice, recibió el castigo que merecía. Ahora imagínense, dice el versículo 3, entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Es decir, si la ley que Dios dio a Moisés y después al pueblo, quien no la obedecía recibía castigo, ahora imagínate el evangelio de Jesús, que ya dijimos, Jesús es superior a Moisés. Jesús da un mensaje superior al de la ley, o más bien cumple el de la ley. Y si tú te atreves a decir, no, pues no quiero hacer compromiso contigo, Jesús, yo no creo en ti, está bien que seas el Salvador, muy bien, vete con tus cristianitos, yo estoy bien en mi vida, estoy viniendo a la iglesia, me gusta cantar, me gusta socializar, me gustan los esquites, me gusta robarme de la ofrenda y tomo un poquito. Hay gente que nunca hace el compromiso. Y te dice el autor de Hebreos, imagínate si el castigo que les daban a los de la ley que desobedecían era tremendo, ¿cuánto más será el que desprecia? Ahí dice, esta salvación tan grande. Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Es decir, si ustedes tienen duda de que Jesús dio el mensaje correcto, Dios ya lo verificó con señales, milagros, prodigios, gente que hablaba de él, un montón de testigos. Es decir, todo está ya bien verificado.
¿Tú qué vas a hacer con ese mensaje? ¿Tú te has puesto a pensar si en verdad has creído en Cristo como tu Salvador? Más adelante en Hebreos 10 menciona algo y con eso vamos a terminar hoy. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra estos pecados. Alguien que desprecia el sacrificio de Jesús, alguien que dice, Jesús, ¿sabes qué? Pues sí, está bien que moriste, pero la verdad es que no me llena tu vida. Me voy a ir con los santitos, con la Virgen, con la religión, tal, porque no me llenas. Aquí podríamos decir, ¿qué otro sacrificio queda? El autor de Hebreos te dice, ya no hay nada más. Dice, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. ¿Qué le pasa a aquella persona que no ha creído en Cristo como su Salvador? ¿Qué le pasa a aquella persona que no se ha autoanalizado y ha visto si su fe es verdadera? ¿Qué le espera? Todavía hay un segundo chance, todavía hay una oportunidad B, todavía está la catafixia en la cual abres la puerta y, bueno, mira, no te iba a tocar regalo, pero al final sí te va a tocar salvación. ¿Eso dice el autor de Hebreos? No, dice, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés será ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado lejos de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen. Este versículo lo queremos aplicar con nuestros enemigos, aquellas personas que nos hacen algo malo. Pero noten el contexto de lo que está diciendo acá el autor de Hebreos. Está diciendo, si tú tienes en poco el sacrificio de Jesús, si tú no crees en Él, si tú nada más simpatizas de manera intelectual, pero en tu corazón no hay alguna transformación, que te espera juicio. Ay, pero Dios quizá me perdone. Dios dijo que Él va a vengar, porque dice, mía es la venganza. O dice, yo tomaré la venganza, yo les pagaré lo que se merecen. ¿Y qué les espera a aquellas personas que no conocen a Cristo, que no han puesto su fe en Cristo? Una terrible expectativa de juicio y de fuego que consumirá todo, es decir, castigo eterno. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo, y termina con esta frase. ¿Es algo bonito, algo pacífico, algo tranquilo? Te dice, es algo aterrador que te debería quitar el sueño, que te debería preocupar, caer en manos del Dios vivo. A veces pensamos, bueno, Dios al final le va a dar la bienvenida a todos allí en el cielo. ¿Eso es lo que dicen las Escrituras? No. Entonces, el versículo 5 de hoy nos dice, oye, para que la iglesia sea santa, para que la iglesia crezca, para que la iglesia llegue hacia donde quieres, tú debes primero, ¿qué dijimos? Arrepentirte. Número 2, seguir disciplina si es que no dejas tu pecado. Número 3, obedecer autoridad. Y número 4, para que tú obedezcas a esa autoridad debes saber que estás dentro del cuerpo de Cristo, es decir, hacer una autoevaluación. Tomarte el tiempo y decir, oye, lo que estoy creyendo es cierto, ¿de verdad soy salvo? ¿He creído en Cristo como mi Salvador? Si sí, puedes estar seguro de que vas en el camino hacia la iglesia santificada. Pero si no, aunque hayas venido 20 años a la iglesia, aunque hayas nacido en cuna cristiana, necesitas salvación. Y si no has creído en Cristo como tu Salvador, necesitas poner tu fe en Él. Dice Pablo, examínense. Pruébense para ver si su fe es genuina. Pruébense ustedes mismos para ver que no sean unos falsos, que no sean unas cosas como hipócritas. ¿Sale? Con eso terminamos el día de hoy. Si Dios permite, la semana que viene vamos a ver el resto de esta idea. Vico, con voz poderosa, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas cada día. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entenderla y a ponerla en práctica en nuestras vidas. Que podamos examinarnos, Señor, si nuestra fe es genuina, Señor, y que podamos poner nuestra mirada en ti, Señor, y seguirte como tú quieres. Gracias te damos. Guárdanos en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chicos, antes